Vamos a orar, Padre, para que seas tú manifestándote y tomando el control de esta reunión, tomando el control en cada casa, cada persona que nos está viendo, para que esto que es palabra del Señor sea manifiesto en tu hogar, porque el Señor ha hablado y quiere que tu casa viva el Evangelio primero, el Evangelio de Dios. Gracias, Padre Celestial. Toma control de este tu siervo. En este momento, Espíritu Santo, toma control de mí, para que seas tú hablando a las naciones la palabra que tú quieres que sea hablada, que seas tú tomando el control de mí mismo y de cada miembro de esta iglesia. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Señor, durante los estudios previos vimos cómo Juan está trayéndonos una revelación, y la revelación es salud, la revelación es prosperidad, la revelación es unción. Siempre hay una vida nueva. No solo esta vida es la primera, hay una segunda, que es la que Dios nos da, donde tenemos aposentos preparados, donde hay un aposento de oro, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay una promesa cumplida, donde todo brilla, donde la mesa es de oro y hay un banquete que te está esperando. Allí está Cristo, porque Él es tu promesa y Él te ha escogido desde antes de nacer y te recibirá con amor, con mucha prosperidad, con mucha paz, porque esa es nuestra promesa. La vida en la tierra es pasajera, la vida es temporal, esta vida es pasajera, pero la vida en los cielos es eterna. Esa es nuestra promesa y es la promesa que el Señor nos ha dado. A veces se sufre en la tierra, se sufre con enfermedad, con hambre, se sufre por lo que nos hacen, o a veces lo que hicimos, que vuelve y nos cobra eso. Pero el Señor está ahí presente. El Señor está para reargüirnos, para llenarnos de paz. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bueno, nuestra reunión pasada hablamos de algo tan espectacular, de algo que no tiene medida, que es Jehová. Hablamos de los 7 espíritus de Dios. 2 sesiones que fueron de revelación, donde conocimos al Padre y conocemos cómo es, de dónde viene, qué es y su manifestación. Conocimos cómo es su templo y lo hermoso que es los aposentos celestiales. Y hoy continuamos con los sellos. Los sellos son rotos. Y en Apocalipsis 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho. ¿Quién? Juan. Lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, un anciano de los 24 le dijo a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, los 4 seres que hablamos, de 4 caras,
Y en medio de los ancianos, 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, Cristo. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes de Emmanuel, remanente, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tú que estás ahí, te vas a arrodillar ahora mismo y vas a cerrar tus ojos, y ahora mismo vas a decir lo que el Padre quiere escuchar. Arrodíllate y ve el trono delante de ti. Mira a Cristo y vas a ver ahí en ese trono a un cordero, y vas a volver a voltear a mirar y verás un león, y volverás a ver y verás al cordero, y voltearás a ver y verás al león de Judá, cara de león, y el león de la tribu de Judá ruge delante de tu hogar. Dile: el león de la tribu de Judá ruge en mi casa. El león de la tribu de Judá ruge donde voy. El león de la tribu de Judá ruge en mi salud. El león de la tribu de Judá ruge en protección. El león de la tribu de Judá me acompaña donde voy. El león de la tribu de Judá ruge, ruge, rúa, ruge, rúa, ruge. Digno eres tú de abrir los sellos. Solo tú, Cristo, eres digno de abrir los sellos. Solo tú, Jehová, entregaste el rollo al digno, al único, al fiel, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a nuestro Cristo resucitado. Amén. Así como baja una paz sobrenatural. Señor, gracias. Entonces Apocalipsis 5 nos muestra cómo surge y cómo se da. El Señor Jesucristo, el Verbo se hizo carne, y Él vivió la carne. ¿Y sabe qué es sentir pecado? No, porque no pecó.
pero sí se llevó el pecado de todos nosotros al Hades. Él es el digno, porque fue el único, el primogénito y el verdadero. Él es el digno, Él es la raíz de David. Y ha vencido para desatar los 7 sellos. Y los 7 sellos han sido desatados. ¿Pero cómo? ¿Qué es un sello? ¿Qué tiene que ver con las 7 iglesias? ¿Qué tiene que ver con los 7 espíritus? ¿Qué tiene que ver con las 7 trompetas? Los sellos son sellos. Por ejemplo, en la antigüedad enviaban las cartas a caballo, y había un hombre a caballo bien montado con su mochila y recogía las cartas en pueblos. Y si era una carta de edicto, era una carta que salía del rey, y el rey colocaba un sello real rojo que cubría las 2 partes de la hoja. Y si se rompía el sello, ya se rompía el contenido, ya había sido vulnerado. Entonces la única forma de que el mensaje llegaba intacto era a través del sello real del rey. Los reyes siempre tenían un anillo aquí en esta parte grande, era el sello real, y con ese sello en cera roja sellaban el comunicado, y eran enviados esos comunicados y esas cartas a todos los reinos. Asimismo son estos sellos en el cielo, son sellos sellados con la sangre de Cristo, y Él es el único digno de abrir esos sellos. Y como el Señor Jesucristo venció aquí en la tierra a través de su sangre, el inmolado, su sangre derramada permitió que nosotros tuviésemos la oportunidad de recibir al Padre, porque a través de Adán llegó el hombre de pecado. Dice la palabra que todo lo que trae el pecado es muerte, y efectivamente Adán debió morir, pero la revelación dice que el Cordero desde ese mismo momento fue inmolado. Un misterio. ¿Qué quiere decir? Que Adán y Eva pecaron, pero no se les cobró con muerte, porque así debió ser, porque así dice la palabra. Ahí vino Jesús y tomó parte de un cordero. La palabra dice que el cordero fue sacrificado por la muerte de ellos. Aún así el Señor tuvo misericordia de Adán, y aún así siguieron pecando. Primer cordero en su presencia se ha sido dada. Y aquí, cuando el Señor Jesucristo nos da esa redención por un hombre que se hizo verbo sustantivo, este hombre se lleva el pecado y nos da la oportunidad. Ahí empieza la iglesia de Efeso, la primera iglesia a la que estudiamos, y a su vez en el mismo tiempo inicia el primer sello. ¿Qué quiero decirles? Que los 7 sellos van simultáneamente en paralelo con las 7 iglesias. Entran en el interior de lo que pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que Efeso, una iglesia pura, blanca, de comunión, de oración, de entrega al Señor, esa iglesia primera, Efeso, que arranca en el año 33, cuando Cristo nos da esa oportunidad, y va hasta el año 100. Esa iglesia trabaja durante 70 años. Esos apóstoles viven la iglesia de Efeso de forma sana, de forma natural, de una forma en el momento de que en la tierra la iglesia de Efeso trabaja y los apóstoles trabajan, en el cielo el Señor es coronado. Y en el momento que Dios Padre Celestial, Jehová, entrega los sellos al inmolado, al único, a Jesús, Jesús recibe y se hace una gran celebración en los cielos. Ahí es cuando cantan los 24 ancianos y los 4 arcángeles y los querubines y los serafines. Es nombrado el digno de abrir el sello. Mientras tanto, en la tierra se da la manifestación del Padre a través del Espíritu Santo, porque Dios hizo la promesa del Espíritu Santo, que nos
apóstoles reciben del Espíritu Santo de Dios. Allí nace la iglesia, en el Pentecostés. ¿En qué momento nace la iglesia? Cuando se rompe el primer sello. Se abre el primer sello, Cristo lo abre en su título, y el primer sello se desata en la tierra, y desciende el Espíritu Santo de Dios e inicia el Pentecostés, la más grande manifestación de Dios en la tierra se ha dado. Pero lo interesante es que en nuestro tiempo también hay manifestación del Pentecostés, y ahora inicia un gran avivamiento, el último gran avivamiento, del cual todos estamos siendo invitados a participar. Por eso allí todos los reunidos de sus hijos, con su familia, con la oración, haciendo bien las cosas bajo la ley de Dios. El Señor Jesucristo es manifiesto, solo tenemos que aceptarlo en el corazón, como la primera iglesia de Efeso lo aceptó, para que ese sello de la paz y el amor sea desatado en tu corazón. Ese es el primer sello, y este sello se desata también en bautismo, en liberación, en paz. Por eso dile: Señor, desata en mí tu amor, desata en mí ese sentir de la iglesia de Efeso, desata en mí tu paz, porque quiero vivir purificado. Y eso es lo que quiere decirnos, que Cordero abrió los sellos, y en voz de trueno los seres vivientes se manifestó un caballo blanco. Esa es la visión. Tiene que ver esa parte exterior del desatar del sello, del primer sello, y el caballo blanco, que fue la visión que vio Juan. ¿Qué quiere decir el caballo blanco? El blanco quiere decir paz, tranquilidad. Es un caballo que trae paz. Por eso en la guerra desatan una bandera blanca, para decir que un bando cede a paz, que se rinde. Aquí este caballo levantó un caballo blanco de paz, de tranquilidad. Por eso esos caballos tienen mucho fondo, pero este es uno de los mejores, porque el caballo blanco es el que trae una promesa del Evangelio, una promesa del Apocalipsis, porque el Apocalipsis no es de temor. Pienso que el Apocalipsis es una promesa para el corazón de los hombres, de que Dios está ahí y va a hacer algo por nosotros. Entonces, dile: Señor, que el caballo blanco cabalgue frente de mi hogar y extienda bandera. Oh Jehová, extiende tu bandera Nisi, para que nada malo pase, y protege nuestro hogar. Y vas a decirle: Señor, coloca el tabá en mi puerta de mi hogar. Hazme invisible a las acechanzas del enemigo. Úngeme con tu aceite y unge con tu sangre de poder cada esquina de mi hogar. Unge, Señor, mi casa, protégela. Protege mi casa del robo, del atraco. Protégeme a donde vaya, y que tu caballo blanco vaya ahí firme, esperando tu llegada en ese caballo blanco, Rey de reyes y Señor de señores. Unge mi casa en aceite, dile. Al norte, al sur, al oriente y al occidente. Unge mi casa, Señor. Entonces, permíteme que la iglesia donde asisto, donde voy, sea como esa iglesia blanca y pura, como la de Efeso. Permite que el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de 7 candelabros de oro, dice a ti y a tu casa, dice en lo que haces: Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido, pero si tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, o sea, de los malos, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Padre Celestial te dice: tú eres bueno y haces bien las cosas. El caballo blanco está al frente tuyo para batallar tus batallas. Ha sido ungido tu puerta con el tabaco, y el aceite de gozo de la sangre de Cristo ha sido derramada en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Ahora te digo, aunque haces las cosas bien, hay cosas que estás haciendo mal. Por eso mírate dentro de tu corazón y arrepiéntete ahora mismo y dile: Señor, me arrepiento de mi pecado, porque quiero comer del árbol de la vida, porque quiero que tú mantengas el candelero y tu estrella y tus estrellas en mi hogar. Te honro, Cristo, y me arrepiento porque he fallado. Caballo blanco, extiende esa bandera, porque el sello del primero ha sido desatado en mi hogar, y estoy sellado, y mi familia está sellada en Cristo Jesús. Y ahora Él monta un arco, y ha sido dada corona, y ha sido vencedor. Yo, Señor, me declaro vencedor en Cristo Jesús, y levanto corona y salgo vencedor. Salgo vencedor en todas mis batallas, en mi trabajo, en mi hogar, en mi núcleo familiar. Vencedor con mis hijos, porque mis hijos aman sus padres. Vencedor con mis padres, porque los padres aman a los hijos. Porque hay perdón y arrepentimiento, porque se levanta bandera blanca en cada hogar y hay paz. Bienvenida sea tu paz, bienvenido sea tu sello. Y el primer sello ha sido abierto y se ha escuchado un estruendo en los cielos. Siente el estruendo en tu hogar, siente un estruendo en tus oídos, porque ahora mismo el trono de Jehová salen rayos, centellas y truenos, y se manifiesta ahora mismo en tu casa. Gracias, Padre, por tu manifestación. Gracias, Señor, por tu sello, porque tú eres grande y poderoso. Tú eres mi Padre Celestial. Señor, te doy gracias por la iglesia de Efeso, y porque muchos como Esteban tuvieron que ser apedreados. Pero cuando Esteban fue apedreado, no sintió nada, porque en ese momento Cristo fue por él. Y él vio a Cristo, no sintió dolor. Esa es la esperanza, y es lo que nosotros los cristianos sabemos que se da. Porque no importa lo que pase, este sello blanco del caballo blanco desatado hoy nos protege y nos lleva en victoria y en triunfo, porque somos más que vencedores y nada malo nos pasará, porque Dios está con nosotros. El Dios de Manuel cumple su promesa y su palabra está aquí. Por eso tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre Celestial. Tú, solo tú, el Alfa y el Omega. Señor, esos tiempos, esos 70 años, del año primero al 100, promesa, se va a repetir, Señor. Ahora en ese gran avivamiento de poder, de paz, se repetirá. Porque nos permitirás montar caballos de victoria cuando nos lleves a las bodas del Cordero y regresemos a los juicios del cabrito y cordero,
nosotros estaremos al lado de Cristo montando caballo blanco y pisaremos el Armagedón, pisaremos Merovingio, pisaremos tierra y el Valle Santo, pisaremos, Señor, y cargaremos un arco, como dice Habacuc 3, del 8 al 9, porque somos tribus, Selah, de la tierra, de los dos ríos, del Éufrates y el Tigris. Así pisaremos, Señor. Y en Juan 5:4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Agitaba a Carlos el agua. Dile: agita esa agua en mí. Y el primero descendía al estanque y después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bate tu mano, dile: Señor, sáname, porque estoy batiendo el agua de sanidad. Un agua de vida me está sanando. Sana todo mi cuerpo ahora mismo, porque el arcángel ha batido esta agua y para él no hay nada imposible, porque la sanidad ha descendido y el Espíritu Santo que está dentro de mí me sana. Y hay una promesa cumplida, porque hay un sumo sacerdote que intercede y aboga por nosotros, porque así han sido redimidas las primicias en el cielo. Tómalos como Elías y como Moisés para ser parte de los 24 y que esa corona sea puesta, Señor. Es algo que ese caballo blanco manifiesta, y el primer sello, porque ese sello ha permitido que se conquisten más almas para el nuevo remanente, para la gran comisión. Y en esos 100 años habían 5 millones de cristianos. Me pregunto, ¿cuántos millones de cristianos hay ahora mismo? ¿Cuántos esperan el Pentecostés? ¿Y cuántos están puros en Cristo Jesús? ¿Cuántos mantienen la enseñanza de Cristo? ¿Y cuántos viven la resurrección de Cristo en su vida? ¿Cuántos viven los seres vivientes de Jehová dentro de ellos? ¿Cuántos viven el Espíritu Santo de Dios como debe ser? Por eso lo que Dios nos da aquí en la tierra es una autoridad para llevar su palabra y para hacer el bien. ¿Cuántos han reclamado la autoridad de Jehová en sus vidas? ¿Cuántos sienten esa autoridad? Proclaman esa autoridad. ¿Qué vida están llevando para llevar esa autoridad y tener esa paz, esa bandera blanca, vivir en ese caballo? Si el caballo es desatado, es porque el primer sello fue desatado. Y hay 6 sellos más que hablan del Apocalipsis. Un 777, que significa la integridad, la perfección. En los 7 sellos está toda la historia de la humanidad. Eso es un misterio que el Señor ha mostrado. Él nos muestra la historia. Y hay una historia mayor, anterior. Anoche el Señor me mostraba, porque le pedía que fuera Él. Y qué hermoso, que no me dejó dormir. Me dijo: cuando desaté el primer sello, el universo se movió con tanta fuerza que no podía soportarse. Entonces yo les dije: ¿cómo así no se soportó el universo? Cuando se estrellaban las estrellas enanas blancas, todo lo que hay en el universo se movió como el viento, se reubicó. Algunos cuerpos celestes se estrellaron, desaparecieron, otros nacieron. Así fue el evento tan grande cuando el primer sello fue desatado. Y trajo paz al universo. No sé qué habrá hecho, pero trajo paz. Porque había y hay felicidad en los cielos por eso. Y en la tierra. Ese primer sello es eso, es esa paz. Dile: Señor, al desatar ese primer sello en mi corazón, transforma todo eso. Haz que sienta ese Espíritu Santo, que me renueva, que me transforme, que sienta otra cosa. Remuéveme como removiste el universo. Remuéveme ahora mismo, porque hago parte del universo. Así sea como el grano de arena del mar. Ahora mismo muéveme como soplo,
Rúa de la Vía Láctea, así mueve, dile, muéveme, quiero sentirte, quiero ir a otro nivel, no quiero seguir siendo el mismo, quiero que ese sello roto se rompa en mí, no quiero ser la misma criatura que fui, quiero evolucionar y ser nuevo. Paz trae mi Señor, mueve las estrellas para que se muevan en el orden que debe ser. Sopla, Rúa, sobre mí en mi corazón. Sopla tu paz que sobreabunda, una seguridad y una tranquilidad que llega a mí, que sobrepasa el entendimiento. Quiero que tu altura sea mi altura y que tus pensamientos ahoguen mis pensamientos. Quiero que tu dínamo se mueva dentro de mí y que mi corazón lata gracias a ti. Quiero, Señor, que ahora mismo lo malo se vaya y que soples espíritu nuevo sobre mí. Quiero que tu carácter transforme mi carácter y que haga resplandecer tu rostro sobre mí y traigas paz y que se mueva el universo ahora mismo sobre mí. Que tu amor, tu paz transforme lo que soy. Te entrego mi altar, te entrego todo lo que soy, para que tú, Rúa, soples en mí. Seré lo que la Biblia diga que soy, porque tu palabra se mueve desde el antes, el ahora y en el futuro. Sopla, Rúa en mí. Amén. Bueno, muy bien, así es el primer sello. Decíamos que estudiamos las 7 iglesias para entender la manifestación interna que vivieron las iglesias, que vimos nosotros como iglesia a nivel del interior. Por eso nos está diciendo, pilas, despierta, no va a ser que quite el candelabro, mi espíritu, mi presencia en tu iglesia, no vaya a ser que me vaya. Arrepiéntete y transfórmate y trae paz, dice el Señor. Y así es esta iglesia de Efeso. Pero ha sido también desatado, y eso fue en el año 100 en la historia. Ahí antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo y en el año 100, 500, estamos en el 2023. Han pasado 2023 años en la historia. Y aquí, desde el Nuevo Testamento, pasa en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el Antiguo Testamento es antes de la crucifixión. 2 etapas, 2 edades, donde la influencia romana tuvo muchísimo que ver. Pues Roma invadió y tomó posesión de territorios en la antigüedad, antes de Cristo, y después de Cristo 400 años. Y Jesucristo se dio durante el gobierno romano, porque Jerusalén fue controlada por los romanos. Por eso sabemos que los judíos crucificaron al Señor Jesucristo, y fue cuando Barrabás, Poncio Pilatos, Herodes, y conocemos muy bien los juicios de Dios y todo esto sucedido. ¿Qué pasa? Que la iglesia de Efeso estaba también bajo la influencia de Roma, pero aquí esta iglesia es más poderosa que los ejércitos romanos. Esta iglesia tenía mayor control y poder que la misma sinagoga judía. Tenía más control y manifestación porque el poder de Dios se había manifestado en los apóstoles y en estos 5 millones de cristianos. Entonces Roma sentía que se le salía de control su gobierno, porque pues él quiere controlaba toda Europa, África, Asia, y tenía que mantener ese control. Pero viene esta época, un sello ha sido desatado, y se desata el sello número 2. Y ese sello número 2 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo como rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este ya no era un caballo blanco de paz, amor, tranquilo. Este caballo es de guerra, de decapitación, de sangre. Y esta fue la época donde más sangre corrió. Una sangre donde no había paz. Y la iglesia que pasó este tiempo fue la iglesia de Esmirna, en el segundo sello. Y vimos que las iglesias muestra el lado interno,
la posición espiritual de la iglesia, el estado de las personas con relación al Espíritu Santo y la relación de comunión con Dios. Mientras que este sello muestra la influencia socioeconómica, política de la edad que pasaba en ese tiempo en contra o simultáneamente a la iglesia de Esmirna. Y ahí vemos que la iglesia de Esmirna le escribe el ángel a la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, Esmirna, y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Mientras tanto, el caballo rojo persigue a todos estos 5 millones de cristianos, los matan. Y en este tiempo es cuando echan los romanos a los cristianos a las fauces de los leones, los atacan, los persiguen, y sabemos muy bien qué pasa en ese lapso de tiempo. Ahora me pregunto, ¿cuándo se repetirá un caballo rojo? ¿Y de qué forma será? ¿Y qué tan preparados estamos todos nosotros para pasar un tiempo? Porque esa fue la sangre de los mártires, la que vivió el segundo sello. Los mártires pasaron dolor y fueron crucificados muchos, lanzados a leones. Eso es terrible. Pero nunca se echaron atrás, profesaron la fe de Cristo, se mantuvieron firmes. El Señor cumplió sus promesas, cumple sus promesas, y estos mártires gozan de esa paz. Por eso la persecución no importa, ni la opresión, porque es más grande lo que trae Jehová a nuestras vidas en su promesa. El Señor es grande y poderoso. Por eso en este tiempo es importante que nuestra casa, que está ungida de Cristo, se mantenga firme, para que no sea tomada por un caballo rojo. Los caballos rojos son también enfermedades, problemas económicos, persecución. ¿Y se vive persecución en estos tiempos? Sí, claro que sí. De alguna forma la llaman bullying, en otra forma la llaman persecución de credo, política. De muchas formas se viven las persecuciones, pero cuando estamos firmes en Cristo no hay ningún peso. Podemos estar atentos, como dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2:3: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía trae caballo rojo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, levantándose en contra de todo lo que Dios quiere. Ese es el anticristo, el que copia. El diablo le gusta copiar todo lo que Dios ha hecho, y se va a sentar en el trono. Y aquí hablan de la construcción del tercer templo, haciéndose pasar por Dios, engañando a muchos. Es importante que nosotros entendamos con discernimiento espiritual la situación actual que vivimos y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, manteniéndonos bajo la ley de Moisés, la ley de Cristo, no pecando, haciendo las cosas bien. Es fácil, comportándonos como verdaderos cristianos, manteniéndonos firmes para que la sangre no corra y la bandera no se levante del caballo rojo. Porque el Señor Jesucristo también lo dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero Él dice: no os turbéis, no se preocupen, porque esto es menester para que todo esto ocurra para anunciamiento de mi llegada. Pero más aún no es el fin. Si escuchamos de guerras, no nos preocupemos. Todo eso hace parte de las Escrituras. Está escrito en el Apocalipsis. Está escrito también que la tierra caerá en fuego. Sí. ¿Y cómo será ese fuego?
pues ya podemos ir pensando cómo, que el mismo hombre se encarga. Pero Él nos protege, Él está con nosotros. Y a pesar de que el enemigo haga influencia, nosotros estamos en Cristo Jesús. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, vino del año 100 al 313. Ese año 313 es un año bien fuerte, bien interesante. Y tuvieron que aguantar casi 213 años de persecuciones y muerte. 213 años en que el imperio romano se pasó. En estos 213 años infundaron falsas doctrinas y una persecución, porque Roma vio enemigo a los cristianos y no querían bajar el brazo ni ceder. Y ahí vemos cuando hasta el año 100 el último apóstol falleció, el último, Juan, después de escribir todo esto que hemos venido estudiando. Y Esmirna recibe toda esa carga de sangre y termina en un año 313, donde dicen: hemos matado tantos cristianos que ya no sé qué hacer. Hacemos algo importante, lo adquirimos como hemos invadido otras naciones, tomamos el cristianismo como una base religiosa y acabamos esta guerra y acabamos esto que se nos salió de la mano. Y entonces se crea el edicto de Milán. Por fin dicen: no se persigan más a los cristianos, háganlos parte del mismo gobierno romano, adquiéranlos, fusiónenlos, declarémonos cristianos, pero acabemos esto, porque mato 10 y se convierte en 1000. Entonces no estoy haciendo nada si estoy desenfocándome hacia los bárbaros que están que me invaden y estoy perdiendo tierras y control en otros lados por una guerra interna como los cristianos. Mejor los junto, armo una fuerza y les pongo a batallar contra los bárbaros. Entonces ahí vino Constantino y dijo: no, me voy a declarar cristiano. Pero ese fue el más grande daño que nos hicieron. ¿Por qué? Porque ahí dice, sello número 3. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballero negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vuelvo a leer. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, cara de hombre, cara de león, cara de águila y cara de buey. 4 seres vivientes decían, ellos proclamaban: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Impresionante. El caballo negro, muchos lo asimilan a la muerte. Y lo más interesante aquí es lo que dicen los seres vivientes: ¿qué va a pasar en la tierra? Y lo más importante, no dañen el aceite ni el vino. Entonces voy a explicar cada palabra que es. El aceite es la gracia de Jehová, la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, lo que recibimos en la comunión, esos dones. El vino es la sangre de Cristo. El vino es la sangre elevada. Cuando hacemos la cena, tomamos pan y vino. El vino es el vino de la alianza nueva, la única alianza eterna. Ese vino es la sangre de Cristo que consumimos. No se puede dañar, decían los 4 seres vivientes. Y cuando decía 1 denario, resulta que en esa época del año 313, un jornal, una persona se ganaba 1 denario. Lo hemos visto tal vez en internet, una moneda. 1 denario era el trabajo de un jornal de una persona. Y entonces se podía comprar con 1 denario
2 libras de trigo, porque el trigo era la comida de los ricos en ese entonces, y se podían comprar 6 libras de cebada, que era la comida de los pobres que comían en ese entonces. Entonces, ¿por qué? Porque el trigo escaseaba, era muy costoso. Entonces esa era la razón de por qué los 4 seres vivientes definieron unos parámetros. Ahora yo me pregunto, ¿si han sentido que la canasta familiar se ha elevado casi a un 150%? La pregunta es, ¿será que aquel sello se recuerda ahora mismo? Si yo compraba un huevo en 100 pesos y ahora cuesta 1000 pesos, recuerdo que compraba un pan en 20 pesos hace 20 años y ahora me cuesta 1000. Mírenlo, ahí está, entre la masa, el aceite. ¿Qué significa? Que todo se pone más difícil. Y en ese tiempo también lo vivieron. Tenían que sufrir para poder comer bien. ¿Y qué son 2 libras de trigo? Nada. Para comer en un día, 5 personas. Y se ganaban un denario. ¿Cuánto es el salario mínimo en Colombia? ¿Qué se puede comprar con el salario mínimo? Y viven 5 o 6 personas de un salario mínimo. El Señor provee y abre puertas al padre de familia que entrega su vida a Cristo y le trae otros fondos, otros ingresos para sostener su familia. Entonces ahí es cuando nosotros trabajamos en pro de que Cristo tome nuestras cargas y Él nos provea nuestras necesidades. Por eso no os preocupéis, porque si amas a Cristo, Él te va a amar. ¿Y cómo lo hace? No dándote un abracito. No, Cristo provee a tu casa, te da trabajo, te da comida, te da salud, porque esa es la promesa real. O sea, no es que estamos haciendo aquí. ¿Cristo te va a dar salud? Pídele, Señor, yo te amo, aquí te cumplo. Cúmpleme, Padre, te amo, sáname. Entonces vemos que en el tercer sello, es un sello complejo, año 313, arranca, 500, después de Cristo. Y en esa época se vuelve esto un revolcón terrible. El Imperio Romano se ve afligido y tiene que buscar las artimañas que encuentre para sostenerse en un imperio. Todos los imperios caen. ¿Qué dijo el Imperio Romano? Yo no voy a perder el control. Y ahí fue cuando Rómulo dijo, estoy perdiendo batalla, los bárbaros me están invadiendo, perdido control de las tierras, las legiones caen. No, tengo que nombrar a un sucesor. Y dijo el sumo pontífice, Rómulo, voy a nombrar un sumo pontífice, papado. Y en Roma nombró el primer papa. Y le dijo, tú seguirás el legado del Imperio Romano y mantendrás el imperio. Ya no con imperialismo, sino con el control del cristianismo católico. Y allí se levanta el Vaticano. Allí surge. Y así fue, el Imperio Romano perdió hasta la última legión. Y queda Roma controlando el mundo. Y como claro, en la expansión del Imperio Romano había dejado arzobispos, pues la única central de los arzobispos era Roma. Por eso eligieron al Papa como el sumo pontífice. El nombre sumo pontífice del imperialismo romano se mantuvo ya en el catolicismo. Y se levanta este sumo pontífice en el control, reemplazando el imperialismo romano. Y ahí está la iglesia de Pérgamo al mismo tiempo. Ha sido desatado el tercer sello y el caballo negro. La iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:12 recibe. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros y donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas santificadas y sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribiré un nombre nuevo, el que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si él lo ha escrito, lo escribió en Abraham, como Abraham, Sarah, sí, al apóstol Saulo de Tarso, apóstol Pablo. A todos ha dado un nuevo nombre, a nosotros también. Pero qué mal, iglesia de Pérgamo. Pienso que ha sido de las peores, porque se juntó con Baal, transgredió la palabra, se dejó contaminar. Claro, la iglesia de Pérgamo estaba haciendo su trabajo, pero vino Constantino y dice: no, primero voy a unirme y voy a traer falsas creencias. Entonces dijo: voy a traer el politeísmo que traje de Grecia, Zeus, Afrodita, Venus, estos dioses, y los voy a meter de alguna forma para contener y tener contentos a estos señores de Grecia dentro del Imperio Romano, y lo voy a mezclar con el cristianismo. E hizo una mezcolanza ahí. Pero es que también tengo que tener contacto a Egipto, a Cleopatra, a lo que viene de druidas. Entonces voy a meter simbología escolástica y una locura. Entonces hizo una mezcla politeísta de falsos dioses mezclados con el cristianismo. ¿Y quién lo absorbió? La Iglesia Católica. Y se mantiene claro. Hasta hoy en día vemos simbologías, estatuas, dioses paganos, idolatría, por todo lado donde abunde. Si no lo ves, velo. Mira YouTube, www.nuncio apostólico, Palacio de la Serpiente. Mira al Cristo reptiliano puesto allí. Mira los pies del Cristo reptiliano puesto allí. Mira los ojos de la serpiente en la iglesia, desde lo lejos se ve. Mira los dos colmillos, lo tienen al frente. Lo que yo digo no es mentira. Mírenlo, investíguenlo en internet. Nuncio apostólico de Satanás, donde se da hoy palabra. ¿De dónde viene? Desde los druidas, 5000 años antes. Egipto. ¿De dónde viene? Desde Zeus, Afrodita, Venus, todos estos dioses de Grecia, adquiridos por los romanos. Inclusive dioses africanos han sido mezclados. Entonces hablamos de Tammuz, hablamos de tanta idolatría. Por eso el Señor aquí le dice a la iglesia de Pérgamo: pilas, porque tienes doctrina de nicolaitas, cometes fornicación en mi altar, sacrificas ídolos a Baal y a Baal y a Balaj, a Amaloch. 4 entidades demoníacas junto a Leviatán, de las peores. Atados a Astarot. Ahí están. Y se adoran en este tiempo, porque han negado la fe, han sido engañados y no quieren oír. Por eso el Señor dice: al que quiere oír, oiga. Y le daré piedrecita blanca. Ya no tendrá que pagar el famoso certificado. En ese tiempo, en el año 313, 500, tenían que pagar un certificado de asistencia a los domingos a la iglesia. ¿Cómo así? ¿Qué era el certificado? El certificado era porque este emperador romano adoraba los domingos al dios Sol. No es como dicen nuestros amigos de la secta: no es que Jesús es el sol. No, Señor, no acomodéis. El día de alabanza y de adoración es el sábado, no es el domingo. Pero tampoco soy mesiánico. Pero el día de adoración es el sábado. El Imperio Romano colocó el domingo, sí, pero es el sábado, porque era el día del sol. No, eso no es nada. Porque si la tierra es los pies de Jehová,
Entonces este tercer sello nos dice reaccionen. Yo me pregunto, ¿será que la iglesia actual tendría algo de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué hacen nuestros jóvenes ahora? ¿Cuántos tatuajes se coloca un joven ahora? ¿Y qué clase de tatuaje se coloca? ¿Por moda? ¿Por convicción? ¿Cuántas ligaduras demoníacas han sido impuestas? ¿Por ignorancia o por gusto? Él conoce nuestras obras y dónde moramos y dónde está el trono de Satanás. Iglesia de Pérgamo, hay que reaccionar. Porque sí, esta iglesia fue infiltrada por Roma, fue infiltrada por un emperador en ese tiempo. Y hubo una sesión del trono contaminada. ¿Cómo contaminó? O sea, ¿cómo fue ese proceso de contaminación del cristianismo? Fue contaminado en el momento de que se reciben falsos dioses. Fue contaminado cuando declararon al purgatorio un estado temporal que no existe, una falsa doctrina y un engaño. Fue declarado en el momento que la iglesia dice no podemos dar a conocer la verdad y necesito engañar milenios a la humanidad, ocultando la palabra de Dios, y ahora daremos el servicio en latín y nadie lo va a entender. Nadie entenderá la palabra de Dios. Solo nosotros, a nuestra forma y acomodo, en todas las naciones que vinieron a ser conquistadas por Roma. Se corrompe cuando dice, y para que tú seas perdonado y el purgatorio y recibas, tendrás tantas tantas oraciones y tendrás que pagar para que tus pecados se vayan. Entonces en ese momento se vuelve un negocio la palabra, se contaminó. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia: no contamines, porque la palabra no se vende ni se compra. Y el perdón se da por la gracia y el arrepentimiento. El perdón no se compra. Así quisieras vender todo lo que tuvieras para conocer a Dios y no lo vives en el Espíritu Santo, nunca lo vas a vivir. Entonces, para iglesia de Pérgamo, no vendas la palabra. Me pregunto, ¿y será hay algo similar en este tiempo en la iglesia? ¿Será que venden la palabra? Es atado de Tzebú, en el nombre del Señor Jesucristo. Atado es Betzebú, cabeza, los pies. En el nombre del Señor Jesucristo, ¿será que la iglesia está cometiendo los mismos errores ahora? ¿Será que la iglesia ha entrado en apostasía? No, es que tenemos que mantener contentos a los feligreses y hagamos este grupo de danzas como más movido y como con menos ropa. No, es que tenemos que hablar es al corazón, porque se queda platica, entonces hablemosle al corazón y a las emociones para que suelte más. ¿En qué momento se corrompió la palabra? ¿Cómo se transformó? ¿Y en qué momento fueron sacrificados también cristianos en esta época del tercer sello de muerte, donde fueron perseguidos porque no se acomodaban a las políticas del sumo pontífice y fueron arrasados a través de la Inquisición? La Inquisición, los de blanco con una cruz roja, caballeros que recorrieron Europa haciendo presente la bandera del sumo pontífice, donde se debían seguir las reglas y cobrar unos impuestos y unas regalías y un servicio. ¿Hasta cuándo seguirá? ¿Y hasta cuándo el pueblo va a abrir los ojos y va a identificar a la iglesia de Pérgamo y entender que el tercer sello desatado en ese tiempo ha afectado a todo nivel?
¿Hasta cuánto tiempo vas a permitir que el enemigo, como se filtró en la iglesia de esta tercera etapa, se infiltre en tu hogar? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la televisión y el celular sea el medio y la pantalla de tus hijos, mientras tú estás haciendo otras cosas y los entretienes con el mal? Sí, el diablo está en las pantallas. El cerebro demoníaco está conectado a cada pantalla. Desde ahí salen vértebras, que lo he visto, y toman vida a través. Porque la transformación de la mente del hombre es la que permite que el mal entre y el pecado, mostrando cosas que no se deben mostrar a los niños, que no deben ver. ¿Hasta cuándo vas a permitir que tus hijos vean la corrupción del mundo a través de las redes sociales y no tengas un manejo y un control de su tiempo? Porque el padre que ama a su hijo no le deja un celular, ni lo educa con un celular. El padre que ama a su hijo no permite que se infiltre el demonio en su hogar, ni en su casa. El padre que ama a sus hijos les dedica tiempo y está con ellos, los guía y les da una nueva forma de vida en Cristo, les lee la palabra. Por eso te invito a tu padre de familia que estés ahí, deja el celular, tienes tu Biblia ahí, compra un soporte bíblico. Cuando desayunen, almuercen y coman, lean un versículo sin celular. Los celulares prohibidos en la mesa, solo la palabra ahí, y lee un versículo. Ahí el Señor te va a hablar y te va a proteger de que se infiltre el enemigo en tu casa. Ahí es donde el Señor se va a manifestar. Ahí aprenderemos a no ser ignorantes y a dejarnos engañar. Aprenderemos a mantenernos en el estudio de las santas y sagradas escrituras. Aprender a escuchar al Señor. Por eso los invito a que el Señor guíe a cada padre de familia y esposa e hijos. Él está ahí. Él nos escucha. Solo es que queramos escucharlo. Lee la palabra, comparte con tu familia, comparte con tus hijos y verás que va a haber un cambio. Eso es lo mínimo. El mínimo cambio está en leer la palabra, en el desayuno, el almuerzo y la comida. Un versículo, donde caiga, ábrela donde caiga. Él le va a hablar. Así de fácil. Dile: Señor, háblame. ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué estoy haciendo mal? Dime qué debo hacer. Señor, quiero tomar una decisión y no sé si sea bueno para mi familia y para mí. Háblame. Abre la Biblia, te va a decir: Señor, cometí este error. Háblame. Tú no tienes que pagar por eso. Solo el abrir la Biblia. Dile: Señor, cometí un error. Háblame. ¿Me perdonas? Señor, vi una mujer. Perdóname. No la vuelvo a mirar. Señor, dije una mala palabra. Perdóname. No la vuelvo a mirar. Señor, me pidieron de comer y me hice el ignorante, que no lo vi, pero estaba ahí, tenía hambre. Es que piden en cada semáforo que voy, me piden. Entonces, para estarle dando a todo, perdóname, Señor. Señor, mi trabajo está influyendo en mi hogar, en mí. Perdóname porque me desquité con mis hijos. Háblale, dile: Señor, que tu caballo blanco esté aquí, que el primer sello traiga paz. Señor, ¿será que blasfemar por mi salud está bien? Decir lo que no es en contra tuyo. Háblame en tu palabra y dime qué debo hacer. Él está ahí. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor por este día, porque nos habló. Gracias por los 3 primeros sellos, por explicarnos, Señor, qué son, cómo son y cómo afectan. Te damos gracias, Señor, por explicarnos el significado de cada caballo, tanto en nuestras vidas, por enseñarnos a ubicarnos en la historia y en nuestra historia, la que estamos creando nosotros como familia, la que creo como persona. Gracias por enseñarnos a vivir en Emmanuel,
Dios con nosotros, de mantener una relación contigo honesta, seria, única, una amistad, porque eso es contigo, somos amigos, y tú nos amas y nos proteges. Gracias, Señor, por desatar los nudos de nuestro corazón, de las tinieblas, por perdonarnos, por entrar en arrepentimiento. Gracias. Gracias por tu manifestación, porque tu viento sopla delante de ti. Gracias. Gracias, Padre, por tu paz. Y la paz de Jehová descienda sobre ti y traiga su rostro resplandeciente. Ángeles y arcángeles querubines protejan tu hogar, tu vida, tu caminar. Ahora mismo la sangre de Cristo ha sido derramada porque has creído en Él, porque tienes una convicción de respeto a Cristo. La sangre del poderoso de Israel ha descendido y las alturas han sido dadas. Ahora mismo nubes de bendición son rotas, témpanos. Ahora mismo las nubes de Jehová de bendición caen y una lluvia tardía ha sido dada. La lluvia de bendición desciende en tu hogar. Dile: recibo tu bendición, recibo tu palabra, recibo tu protección, recibo arrepentimiento. Y mi oración, que es olor fragante, abre el segundo cielo y es escuchada por ti, porque toda palabra que sea declarada en nombre del Señor Jesucristo y toda petición que haga en nombre de Él, el Señor que está en los cielos la escuchará, la dará y será cumplida. Coloco esta petición delante de ti, Señor. Con la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, dada al pueblo de Jehová y dada a nosotros, declaramos que somos tuyos en la paz, la armonía del Espíritu Santo. Amén.